Hola a todos, mi nombre es Patricia Herrera y junto a mi compañera Eva Cáceres les vamos a estar hablando acerca de los trastornos psicosomáticos. Seguramente alguna vez hemos escuchado hablar acerca de los efectos adversos que tienen el estrés o de pronto la ansiedad en nuestro cuerpo, siendo estos factores psicológicos los más comunes y los más conocidos. Que de pronto si estás estresado te duele la cabeza o si tienes un episodio de ansiedad te falta un poco la respiración y que estos síntomas físicos expresados por estos factores no tengan un origen biológico. En este sentido estamos hablando de alguna enfermedad o trastorno psicosomático. Pero, ¿qué son los trastornos psicosomáticos? Como ya lo mencioné antes, son enfermedades que son originadas por factores psicológicos. En estos trastornos no se enferma el organismo de la persona, sino que el sujeto tiene la vivencia alterada y la sensación de que verdaderamente está enfermo. Vargas, en el 2013, hace referencia a que dentro de las concepciones de la medicina moderna, para que una persona sea catalogada como un paciente psicosomático, debe haberse sometido a todas las pruebas y evaluaciones pertinentes a la evaluación médica para que no haya ninguna duda de que estos síntomas no pertenecen o no provienen de un factor biológico. Es de este modo cuando se le atañe entonces a el factor psicológico. En la antigüedad, a estas personas que padecían síntomas físicos y no se les conseguía ningún tipo de síntoma biológico o de causa biológica que pudiera sustentar estos síntomas, sencillamente se le nombraba como loca o una persona mentirosa. Dicho con otras palabras, se entiende como aquella situación en la que los procesos mentales tienen un efecto directo, concreto y fácil de delimitar sobre una zona o varias zonas del organismo. Esto supone que no existe un trastorno psicosomático, sino que hay una amplia variedad de función de tipos de síntomas físicos y del sistema del organismo que presentan daños. El origen de estos trastornos por lo general siempre está relacionado con un trastorno de ansiedad, una crisis de angustia, un trastorno obsesivo, rasgos de personalidades obsesivas o paranoides. Pueden ser ocasionados por un alto nivel de estrés o problemas emocionales, más o menos importantes, como por ejemplo la muerte de un familiar, un embarazo, un divorcio, un despido del trabajo o cualquier evento de la vida cotidiana que pueda afectar de gran manera el estado emocional de una persona como para conllevarla a manifestar síntomas físicos. Es importante destacar que pese a que es una enfermedad que procede de un factor psicológico, la persona no tiene un control consciente sobre ello. Es decir, ella no puede decir, listo, ya no me quiero sentir más así y parar, porque es algo de lo cual no tiene control, ya que proceden de causas inconscientes. Ahora bien, tipos de trastorno psicosomático. Estas enfermedades psicosomáticas se dividen en tres grandes características según la función que los origine. En primer lugar, les quiero hablar de los trastornos psicosomáticos secundarios, los cuales se originan de las consecuencias de los problemas psicológicos primarios, como lo son la depresión, la ansiedad, las crisis de angustias, entre otros. En la depresión los síntomas son la pérdida de apetito, el cansancio inmotivado, el insomnio, la pérdida de peso. Por otro lado, en la ansiedad hace que tengamos dolores de cabeza, ardor de estómago, dificultad para respirar, dolores musculares, cansancio e incluso insomnio. Estos trastornos son los más comunes entre todos los trastornos psicosomáticos, ya que su origen es de causas realmente comunes en los individuos hoy en día. En segundo lugar, tenemos los trastornos somatomorfos, que son aquellos ocasionados a raíz de desórdenes de la naturaleza psicológica. Dentro de esta categoría se pueden conseguir subtipos de trastornos como el trastorno dismórfico,
el trastorno de conversión, la hipocondría, el trastorno de somatización o dolor somatoforme, que pues se originan a raíz de estos conflictos. En primer lugar se encuentra el trastorno dismórfico, que se caracteriza por una preocupación persistente por defectos físicos o deformaciones imaginadas. La queja más usual es la forma o el tamaño de la nariz, la simetría de los hombros, el tamaño de los pechos y del peso. En segundo lugar se encuentra el trastorno de conversión, cuya peculiaridad reside en transformar los problemas psíquicos en problemas motores o sensoriales. Los síntomas más usuales son como dolores de cabeza, parálisis faciales, convulsiones, amnesia, dificultad para respirar, alimentaria y vómitos. Luego se encuentra la hipocondría, que se caracteriza por la preocupación obsesiva e incesante del padecimiento de enfermedades que son graves o incurables. Luego el trastorno por somatización, que es la tendencia a experimentar y comunicar síntomas o molestias de forma persistente, sin que haya algo biológico que lo justifique. Y por último, el dolor somatoforme, que es un dolor idiopático, es decir, dolor sin causa biológica. La persona que lo sufre no dispone de otros síntomas que no sea el simple dolor. Y en tercer lugar de esta clasificación se encuentran los trastornos facticios, que son denominados así porque son realizados por la acción humana, bien sea con la intención o sin la intención de producir daños. Los síntomas más comunes son la fiebre, la amnesia, la dermatitis, los trastornos endocrinos, entre otros. Buenos días, mi nombre es Eva Cáceres y el día de hoy les voy a hablar un poco acerca de los factores que influyen en los trastornos psicosomáticos. La causa exacta de los trastornos psicosomáticos, o también conocidos como somatomorfos, es algo que no se comprende del todo. Pueden ser desencadenados por emociones fuertes como la ansiedad, el trauma, el dolor, la depresión, el estrés, la culpa o la ira. Las personas que sufren de estos trastornos no suelen reconocer el papel que desempeñan estas emociones en sus síntomas físicos. Sin embargo, no están produciendo intencionadamente los síntomas ni inventando sus problemas físicos. Estos síntomas son reales, pero están causados por factores psicológicos. Según los expertos, un exceso de protección por parte del padre o de la madre también puede considerarse un factor de riesgo para el desarrollo de problemas psicosomáticos, ya que prestar excesiva atención a algunas sensaciones físicas normales también es peligroso, debido a que el niño perciba que estar enfermo es la única forma de obtener el cariño de sus padres. El profesor Saiz aconseja a los padres de niños con trastornos psicosomáticos una menor preocupación por el tema de la salud. Los padres deben intentar no centrar mucho su atención en las quejas o la enfermedad de su hijo. El niño no debe ser tratado de una manera especial y se debe evitar la atención excesiva y el rechazo. Los factores de estrés de la escuela se han demostrado como uno de los más comunes para el desarrollo y mantenimiento de los trastornos somáticos, como el perfeccionismo e hiperexigencia con sus rendimientos. También es frecuente que tengan dificultades para relacionarse con los compañeros o profesores o que sufran acoso escolar. Estas dificultades están asociadas con el aumento de los síntomas somáticos en los jóvenes. Actualmente, con el uso de nuevas tecnologías, los síntomas psicosomáticos pueden estar relacionados también con el ciberacoso, situación más problemática que el acoso clásico. La dinámica familiar influye de gran manera. Existe una sobreimplicación emocional de los padres que realizan un refuerzo a estos síntomas, más atención, menos castigos y más privilegios, que fomentan estos síntomas. Ya sabemos que las conductas que son recompensadas serán incrementadas en intensidad o frecuencia, mientras que las conductas que son castigadas o inhibidas disminuirán. La intensa atención y el cuidado pueden reforzar las quejas somáticas. A su vez, en las familias con niños somatizadores, los dolores abdominales funcionales, la ansiedad, la depresión y otros síntomas somáticos son comunes. También se puede encontrar como antecedentes en niños con somatización elevada una presión familiar sobre él, una historia de secretos de familia o factores de estrés, tales como el divorcio de los padres o maltrato infantil.
Ahora hablaremos de los síntomas. El trastorno de somatización puede presentar algunos síntomas, tal como dolor, fatiga, náuseas, diarrea, vómitos, dolor de cabeza, estreñimiento, dolor abdominal o menstruación dolorosa. Cabe destacar que los síntomas físicos son muy reales, tienen raíces psicológicas en lugar de causas físicas. Los síntomas suelen parecerse a los de las enfermedades médicas. Las personas que padecen trastornos somatomorfos pueden someterse a pruebas exhaustivas y evaluaciones médicas para averiguar la causa de los síntomas que experimentan. A menudo, los niños desarrollan síntomas físicos cuando otro miembro de la familia está gravemente enfermo. A veces, los síntomas son sensaciones corporales normales o molestias que se interpretan erróneamente. Se cree que estos síntomas físicos se desarrollan inconscientemente en respuesta a un estrés o problema psicológico. Los síntomas no son fabricados conscientemente y los niños están experimentando realmente los síntomas que describen. Por último, pero no menos importante, hablaremos del diagnóstico e intervención. El gran problema al que se enfrentan los pacientes de este tipo de patologías es lo difícil y tedioso que resulta el diagnóstico e intervención. El primer paso será descartar cualquier problema físico, una gastroenteritis si tiene diarrea, o cefalea si le duele la cabeza, o si su origen es psicológico. Se valorará la duración de la molestia, si tiene una intensidad importante y si perturba la vida diaria del niño o adolescente. Una vez descartadas todas las posibles causas físicas, se abordará la posibilidad de que nos encontremos ante un trastorno psicosomático, para lo que es imprescindible la colaboración de la familia y el entorno del niño, que serán quienes comprueben si el dolor aparece siempre ante situaciones similares, por ejemplo, cuando tienen que hacer un examen, o si desaparece cuando se cambia de actividad y cómo reacciona el niño ante él. En este sentido, es fundamental escuchar al niño o adolescente y plantearle preguntas adecuadas. Por ejemplo, si preguntamos, ¿empezó a dolerte el estómago cuando te peleaste con tu amigo?, es posible que no se atreva a responder. Cuestiones del tipo, ¿has estado triste últimamente? ¿Te has enfadado con alguien? ¿Te duele más en el colegio?, nos llevará a la raíz del problema. Para que se diagnostique uno de estos trastornos, los síntomas deben ser angustiosos o interferir en el funcionamiento diario, y los niños deben estar excesivamente preocupados por su salud y los síntomas en sus pensamientos y acciones. Si no se puede identificar ningún problema físico, los médicos pueden utilizar pruebas estandarizadas de salud mental para ayudar a determinar. La intervención terapéutica en estos casos es tanto farmacológica y psicológica. Con una adecuada evaluación, tratamiento y seguimiento, se consigue una mejoría en la calidad de vida, reduciendo los estados de ansiedad y depresión que pueden estar relacionados, entrenando la gestión de las emociones, aprendiendo estrategias de afrontamiento y eliminando conductas que pueden propiciar la aparición de enfermedades. Sin embargo, la psicoterapia individual y familiar, que a menudo utiliza técnicas cognitivo-conductuales, puede ayudar a los niños y adolescentes y a los miembros de la familia a reconocer los patrones de pensamiento y comportamiento que perpetúan los síntomas. Gracias.